Fue cuando las catacumbas adquirieron toda su importancia como necrópolis para los fallecidos que eran considerados santos y mártires. Muchos de los mártires habían muerto a manos de turbas romanas. ¿Con qué frecuencia nos ataca una turba hostil, evitando los tribunales regulares? En su furia desenfrenada, ni siquiera respetan a los cristianos ya fallecidos, sino que profanan sus cadáveres. Muchos de los primeros cristianos no encontraron la muerte a manos de una turba, sino en lugares como el Coliseo y el histórico Circus Maximus. En ellos, como parte de la persecución reinante, algunos cristianos prefirieron morir en las garras de un león antes que renunciar a la fe. Otras veces eran obligados a luchar contra gladiadores. Este espectáculo era la mayor diversión de Roma. Como resultado, las catacumbas se llenaron de mártires y santos. El período de los primeros cristianos está tan envuelto de leyenda que no siempre sabemos con exactitud qué hicieron estas personas para merecer ser consideradas santas. Pero es probable que fuera algo heroico y que los romanos las asesinaran en alguna persecución. Es probable que estas personas sufrieran un martirio y murieran por su fe, y que por este motivo sean santas. Entre los santos enterrados en las catacumbas se encuentra San Pablo. Pablo fue quien divulgó la creencia en la resurrección entre los primeros cristianos. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Cristo resucitó como primicia de los que durmieron. La confianza en la resurrección inspirada por San Pablo fue lo que impulsó a los primeros cristianos a enterrar a sus muertos en las catacumbas. San Pablo era el hombre que tuvo la visión de que el cristianismo sería algo más que una religión para los judíos, que podría ser una fe internacional. Y fue San Pablo quien convirtió el cristianismo en una fe internacional. Por esta razón, las catacumbas se convirtieron en un lugar de culto y visita a los santos y los mártires para los primeros cristianos. Durante siglos, los fieles cristianos rezaron y rindieron culto a los mártires, arrodillados en las catacumbas, reverenciando las tumbas de quienes habían muerto por sus creencias religiosas. Este altar de catacumba del siglo VI, ahora en ruinas, se usaba para rendir culto a los mártires. Las pinturas cercanas nos permiten comprender mejor estas prácticas iniciales. Las pinturas de las catacumbas nos proporcionan las mejores pistas sobre las prácticas de los primeros cristianos, y hay imágenes de grupos variopintos de personas sentadas alrededor de mesas, tomando vino y comiendo pan. Se trataba de una ceremonia muy sencilla y conmovedora. Los expertos creen que esta sencilla comida comunitaria consistente en pan y vino, representada en numerosas pinturas de las catacumbas, instaura el origen del ritual que terminó caracterizando la misa católica. Las creencias que los primeros cristianos expresaron en el arte de sus catacumbas eran revolucionarias y al final fueron adoptadas por la mayoría del mundo. La más importante era la creencia en que la muerte no era el final, sino la puerta de entrada a la liberación divina y a la vida eterna. La historia bíblica de Lázaro, que volvió milagrosamente a la vida al tocarlo Jesús después de 4 días en la tumba, aparece en numerosas paredes de las catacumbas. Una pared de la catacumba Priscila ilustra el relato bíblico de los 3 jóvenes que Nabucodonosor lanzó al fuego. Eran 3 muchachos hebreos a los que el rey de Babilonia había lanzado a un horno en el exilio y cautiverio hebreo en Babilonia, y que no se quemaron gracias a la intervención de Dios. De modo que esta es una de las maravillosas imágenes arquetípicas de la salvación de las garras de la muerte que abundan en el Antiguo Testamento y que los cristianos utilizaron como símbolos de su propia salvación.
Dios nos salvará del mismo modo que salvó a los 3 muchachos hebreos del fuego del horno de Babilonia. Curiosamente, los primeros cristianos eran reacios a representar directamente a Jesucristo en las paredes de las catacumbas. Pero casi todas las catacumbas de Roma contienen una curiosa imagen, la del buen pastor. El buen pastor puede entenderse, en cierto modo, como una metáfora de Cristo que refleja la que él mismo usaba en los evangelios. Él se describía como un buen pastor. El uso del buen pastor en las catacumbas cristianas es una forma de representar a Cristo implícitamente. En estas paredes aparecen animales de todo tipo, como el pavo real, que era considerado un símbolo de renacimiento y vida eterna. Las catacumbas también estaban decoradas con imágenes de jardín. El jardín es uno de los principales temas del arte funerario pagano de la antigüedad, adoptado por los cristianos. Se creía que el más allá era un hermoso jardín, donde encontraríamos todos los placeres de esta vida. Y las imágenes de las catacumbas cristianas incluyen muchos de estos temas de jardín. Encontramos pájaros, flores, espalderas, arquitectura de jardín, descripciones de las estaciones, de los cielos. Los primeros cristianos tomaron voluntariamente símbolos y elementos mitológicos griegos y romanos para inspirarse en las catacumbas. En muchas paredes aparece Hércules, el gran héroe mitológico famoso por su valentía y su fuerza. Aquí, Hércules está matando a la hidra de Lerna, a la que le brotaban 2 cabezas por cada una que perdía. También resulta muy interesante el uso que hacían los primeros cristianos de las imágenes de delfines. Los delfines son símbolos greco-romanos. Son los animales marinos que, según las mitologías griega y romana, conducían las almas por el mar hacia el más allá. La ceremonia funeraria era el inicio de este viaje al más allá. Después de cruzar la entrada de las catacumbas, los cuerpos de los difuntos eran transportados a veces a grandes distancias por los pasadizos subterráneos que conducían hasta los lóculos o los arcosolios preparados para recibir el cadáver. Los cadáveres no se embalsamaban en las catacumbas. Se envolvían en un sudario y se situaban en estos nichos, muy poco profundos, en la pared. Y después se sellaban las tumbas con placas de piedra o de arcilla. Después de que se hubieran puesto las placas de piedra en la abertura de la tumba, se les aplicaba argamasa preparada con polvo de toba y agua para sellarlas. Y encima se colocaba una inscripción para identificar al difunto y desear su descanso eterno. Es probable que la expresión moderna "descanse en paz" se remonte a las inscripciones de las catacumbas, donde se indica que los cadáveres descansan en ellas, y con la expectativa de resucitar después de su descanso. Estas inscripciones eternas nos dicen algo más que el nombre de una persona que vivió y murió hace mucho tiempo. Las inscripciones nos proporcionan información sobre los tipos de trabajo de la antigüedad, en su mayoría artesanos, pero había incluso cantantes o dentistas. Esta tumba es la llamada cripta de los toneleros. Se llama así porque estos antiguos toneleros fueron sepultados tras una pintura que representa a un grupo de hombres que posan junto a uno de sus toneles. Las inscripciones también nos proporcionan una idea del promedio de años de vida en la antigüedad.
Por ejemplo, sabemos que los hombres vivían un promedio de 22 a 25 años. La gente solía morir muy joven. Como veremos, incluso la muerte de un niño se convertía en un monumento a la antigua creencia de la vida tras la muerte. Durante la antigüedad, hubo un período en que se afirmaba que todos los caminos conducían a Roma. El año 400 después de Cristo, la vía más importante de la antigua Roma era la Vía Appia. En aquella época ya se habían construido las catacumbas más grandes y complejas. Pero se estaban excavando más y pronto habría casi 100 kilómetros de cementerios subterráneos debajo de la ciudad. Era una auténtica ciudad de los muertos, una necrópolis. Esta era la más grande, y los antiguos cristianos la denominaron Domitila. La creciente necrópolis. La catacumba de Domitila recibió este nombre por la sobrina del emperador Domiciano, que gobernó durante el siglo I. Es probable que la excavación de la catacumba de Domitila se iniciara en ese siglo y se prolongara más de 200 años. Todavía pueden verse en ella las marcas de los picos de los fosores o excavadores. Esta es la tumba de Diógenes, el excavador, y aunque su retrato se ha desvanecido, este esbozo se hizo antes de que desapareciera por completo en el siglo XVIII. Fue sepultado aquí, en Domitila, la catacumba que había ayudado a excavar. En sus paredes también aparece la imagen de marineros enterrados en ella. Quizás estas almas voluntariosas tripularan las naves que remontaban el río Tíber desde la antigua ciudad portuaria de Ostia para llevar cereales y otras mercancías a Roma. La catacumba de Domitila es una maravilla de espacio y de eficiencia. Con 4 o 5 lóculos excavados uno sobre otro en la catacumba, hay por lo menos 10 tumbas amontonadas en las paredes cada 2 metros de pasadizo subterráneo. A finales del siglo V había 750.000 personas enterradas en los túneles de las catacumbas que rodeaban la antigua Roma. La catacumba de Domitila consta de varias redes superpuestas de pasadizos. Es una de las catacumbas romanas que presenta con mayor claridad una organización cuadriculada. Domitila es inmensa. Hay más de 12 kilómetros de galerías y pasadizos funerarios que los arqueólogos han explorado y trazado en mapas. La existencia de tantos kilómetros de catacumbas debajo de Roma dio lugar hace mucho tiempo al mito de que los antiguos cristianos se escondían en ellas durante los períodos de peligro o de persecución. Las películas mudas y las ilustraciones de finales del siglo XIX y principios del XX favorecieron esta idea. Pero los expertos y los arqueólogos cuestionan la creencia centenaria de que estos túneles se usaban como escondite. Las catacumbas no se construyeron como escondrijos, se construyeron como cementerios subterráneos, y no se necesita demasiada imaginación para ver por qué eran escondrijos muy malos. La historia nos indica que las autoridades romanas conocían la existencia de las catacumbas y su situación. Si los antiguos cristianos necesitaban un refugio, las catacumbas no podían considerarse un lugar secreto. El verdadero motivo por el que la gente no podía esconderse ahí abajo era el olor que desprendían los millares de cadáveres en descomposición. El hedor debía de ser increíble y el olor a carne humana en putrefacción es angustiante, nauseabundo, psicológicamente horripilante y además tóxico.
Aunque no se escondían en las catacumbas, parece que los artesanos y los pintores las habían poblado para decorar estas elaboradas cámaras mortuarias. Pero sigue formulándose una pregunta sin respuesta: ¿por qué? ¿Por qué habría que decorar las catacumbas? Bien mirado, ¿por qué habría que decorar ninguna cámara funeraria? ¿Por qué decoraban el interior de las pirámides? La gente parecía creer que los muertos necesitaban esa clase de atención y que necesitaban un lugar de descanso agradable. Pero no se trataba de una decoración frívola. Los antiguos cristianos dejaban algo importante a los difuntos. Alrededor del 90% de las pinturas conocidas de las catacumbas corresponden al Antiguo Testamento. Son símbolos evidentes de la muerte y la resurrección. Por ejemplo, las 3 cosas básicas sobre Jonás: ve la ballena, ésta se lo traga y después lo escupe al mar. Se trata de una escena muy frecuente y constituye, por supuesto, una clara referencia al bien y al mal para la persona salvada. La historia bíblica de Daniel en la guarida de los leones aparece representada por una persona desnuda entre 2 leones. Los antiguos cristianos creían que Daniel venció al peligro con la plegaria. Las pinturas murales de las catacumbas romanas suelen sorprender a los observadores actuales por su aparente falta de refinamiento. Es probable que quien espere la perfección del arte imperial romano que se creaba en la superficie considere estas obras naif o irregulares. ¿Se rebelaban los antiguos cristianos contra los cánones de belleza romanos o había otra razón? La razón de que las pinturas de las catacumbas parezcan chapuceras es muy sencilla. Las condiciones en que se pintaron eran terribles. Aparte de la luz parpadeante de las antorchas, reinaba una oscuridad total. Hacía frío, humedad y había además el hedor horrendo de los cadáveres en descomposición. Nadie querría pasar demasiado tiempo ahí abajo y no creo que eso favoreciera demasiado la inspiración. Aún así, estos sencillos monumentos de los antiguos cristianos de Roma nos permiten situarnos entre 2 mundos. Un mundo antiguo de pureza, fe y sencillez de culto, y un mundo moderno en que los símbolos de estas creencias añejas se van desvaneciendo. Y a continuación descubriremos una catacumba judía bajo la residencia de Mussolini. Mientras entre los siglos II y IV se estaba construyendo el mundo misterioso y legendario de las catacumbas en la roca blanda del subsuelo de Roma, otros pueblos remotos construían monumentos a sus creencias y estilos de vida. ...164 después de Cristo. En América Central, la civilización maya, aún desconocida en Europa, erigía sus primeros monumentos a los ciclos de los cielos y a los gobernantes mayas que reinaban como reyes divinos. El año 452 después de Cristo, los refugiados que huían de los hunos dirigidos por Atila empezaron a construir la ciudad de Venecia en islotes situados en el mar Adriático. En América del Norte, hacia el año 500 después de Cristo, la cultura indígena del Valle del Mississippi había empezado a construir sus misteriosos túmulos funerarios. Estos eran los centros de unas antiguas y complejas ciudades. En Roma, la peste se cobró millares de vidas entre los años 164 y 180 después de Cristo. La necesidad de más espacio funerario incitó una ampliación de las concurridas catacumbas bajo la antigua ciudad. Las catacumbas desconocidas. Al mismo tiempo que los antiguos cristianos de Roma construían un laberinto de túneles bajo su ciudad,
otro grupo de catacumbas se construía y se extendía. Eran las catacumbas de los judíos romanos. Bueno, en Roma encontramos judíos desde el año 160 a.C., por lo menos. La primera noticia que tenemos históricamente de su presencia es la de un emisario romano que Judas Macabeo envió a Roma para conseguir ayuda para la guerra contra Siria. Después llegaron más judíos procedentes de Alejandría, que era un gran centro judío en el Egipto romano. De modo que la comunidad judía de Roma es, de hecho, la comunidad judía con una presencia continua más antigua de todo el mundo occidental. Las principales catacumbas judías son las de Vía Torlonia en el norte y la de Vía Randamini, que se encuentra bajo la Vía Appia Antica, donde se localizaron las catacumbas funerarias más antiguas. Aunque puede que sean anteriores a las catacumbas cristianas de Roma, lo que nos transmiten las catacumbas judías es atemporal. Los símbolos que adornan las paredes y los techos de estos cementerios subterráneos indican que, como sus equivalentes cristianas, mezclaban la cultura popular como personajes de las mitologías griega y romana con menorás y otros tradicionales emblemas del judaísmo. La decoración de las catacumbas judías son exactamente lo que cabría esperar. Antiguo Testamento. Preponderancia de los símbolos judíos básicos, la menorá sobre todo, pero también otros, y figuras de Moisés. En las catacumbas judías no cristianas son habituales las escenas de dioses y diosas, y a veces de la vida cotidiana. Es muy importante ver que la construcción de una catacumba no es algo de origen cristiano. Las historias humanas que transmiten estas catacumbas son fascinantes. En la catacumba de Vía Torlonia, a través de las pinturas y de las inscripciones de las tumbas, todavía podemos ver el conmovedor tributo de un padre a un hijo que murió hace más de 15 siglos. Había una inscripción en una catacumba judía en la que un hombre hablaba sobre su hijo adoptivo, lo que nos indica que en la antigüedad se hacían adopciones. Y este padre afirma que desearía poner a su hijo fallecido en un ataúd dorado, lo que significa que no tenía recursos para ello. A continuación dice que era un niño muy dulce, incomparable, y parece que murió ayer. Su pesar parece reciente. Es una ironía histórica que sobre la catacumba judía de Vía Torlonia se encontrara la residencia en tiempos de guerra del dictador fascista Benito Mussolini. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras declaraba extranjeros a los judíos italianos, el duce vivía sobre un cementerio judío que tenía casi 2000 años de antigüedad. Existe otra catacumba romana muy curiosa. Y lo es porque está situada a más de 1500 kilómetros de Roma. Se encuentra bajo la ciudad portuaria de Alejandría.